es malo. Es un testimonio adelantado a la cápsula, se vale, no importa. No, es que cómo es importante tener a alguien de apoyo cerca. Yo les cuento que para mí, mi esposa Miriam ha sido un gran apoyo. La ayuda idónea. La ayuda idónea. Y este viaje que vamos ahora, que volvemos a Israel, es un sueño que yo había descartado. ¿Por qué? Por falta de fe. Claro. Y hace como un mes me dice, yo había reclamado por los boletos porque los había perdido por un asunto ahí. Y entonces reclamé como 4 o 5 veces, fui y me peleé con medio mundo y me dijeron que no, estaba perdido. Por pelear. Un día ella se puso a orar y como a la semana me dice, vamos otra vez a reclamar eso. No, de esa vieja que todo dice que no, yo no quiero ir. Todo negativo. Bueno, está bien, vamos para que no me regañen. Y digo, está bien, vamos. Pues nos fuimos y pero fue minutos, ella llegó y dice, déjeme hablar a mí, usted no hable. Eso me encanta a mí. Yo le hice caso porque ya yo había intentado y nada, ¿verdad? Pues resulta que ¿en qué fue? Si acaso 5 minutos salimos con los boletos en la mano. Gloria a Dios. Porque ella tenía la convicción de que el Señor le había respondido. Entonces, ¿cómo es cuando uno pierde la fe, el otro lo apoya y así, ¿verdad? Es muy importante el matrimonio. Perdón, un día eso es un siervo publicó en Facebook algo de que el sueño de una sola persona no se realizaba, pero cuando el sueño era de dos, siempre el Señor lo contestaba. Yo dije, qué lindo. Por eso tenemos que soñar juntos, por eso hay que ponerse de acuerdo. La palabra de Dios nos manda a ponernos de acuerdo en oración. Eso que dice doña Cinia es importantísimo. Dios creó el matrimonio no solo porque era la base de la sociedad, sino porque cuando dos oran juntos se cumple aquella promesa que donde dos o más, 2 o 3 se reúnan en su nombre, Él hará. Cuando nosotros como matrimonio no oramos, estamos perdiendo todo el poder que el Señor nos ofreció. Ok, adelantando un poquito lo del viaje, que parte de la idea es de todo lo que vamos a estudiar allá, pues traerlo aquí y montar un seminario sobre arqueología bíblica. Pues una de las cosas que más me impresionó es cuando yo estuve la primera vez, uno camina ahí por Jerusalén, Raquelita que quiere ir allá, uno camina por esas calles, pero esas no eran las originales. ¿Por qué? Porque Babilonia entró y destruyó todo Jerusalén, todos los escombros quedaron ahí. Entraron los romanos después en el año 70 y otra vez dice que pasaron un arado encima de lo que era la ciudad. Entonces resulta que esa capa tiene como 7 metros de hondo. O sea que donde caminó Jesús está como a 7 metros abajo. Pero resulta que los arqueólogos ya descubrieron la base del monte y hay túneles donde va a llegar al que era el original. Pero lo que quiero es contarles que le voy a traer las fotos y el video cuando esté ahí. Y me trae el pico y la pala que usted usa. Me trae el pico y la pala. Ya tengo el sombrero de Indiana Jones, pero falta el látigo. Falta el látigo. No, el látigo, el látigo lo usa Miriam. Ese lo usa Miriam, sí. Hay una parte de ese muro que baja uno, es a 7 metros de profundidad, pero lo más importante es que hay una parte que dicen que es el lugar más santo del muro, porque solo se puede ver a través de un hueco, porque el lugar santísimo, donde estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo, los musulmanes construyeron su domo encima del antiguo templo, como siempre, por pleitos de entre ellos, ¿verdad? Entonces en ese punto uno se asoma y dice que, no sé si 4 o 5 metros era el lugar santísimo. Ahora el lugar santísimo es nuestro corazón, pero en esa época era algo extraordinario, y estar ahí tan cerca va a ser algo de las cosas que siempre he querido. Solo entraba el sacerdote una vez al año. Sí, que entraba al lugar santísimo. Recuerden que solo entraba el sumo sacerdote después de ayuno y oración y de todo, porque si entraba en pecado quedaba tieso, como decimos nosotros, ¿verdad? Lo jalaba. Ok, continuando con lo que habíamos quedado, recuerdan que habíamos visto que... Hay que arrancar. Habíamos visto que el pueblo de Israel se puso rebelde contra Dios y le dijo, ya no quiero ser gobernado por tu palabra, por tus designios, sino que quiero
tener un rey, igual que tienen todos los pueblos de por aquí. Entonces pidieron rey. Entonces Dios les permite en su voluntad permisiva, que no es la voluntad perfecta de Dios, está bien, escoja un rey, y manda al profeta a escoger un rey. Se va a una familia y entre esa familia escoge a Saúl. Saúl dice que era, como decimos nosotros de aquí, un papuchazo. Era el más alto de todos, sobresalía sobre todos, era en apariencia un gran rey, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Saúl? A pesar de que fue bueno durante un tiempo, como todos nosotros llega el momento en que aflojamos, ¿verdad? Entonces dice, el reinado de Saúl sobre las tribus unidas de Israel inició una nueva época. Imagínense, él comenzó a reunir a las tribus. Israel comenzó a crecer, unido bajo un rey humano, ¿verdad? Claro, este rey fue ungido por Dios, ¿verdad? A pesar de las suertes de después, ¿verdad? Dice, Saúl gobernó Israel durante 40 años y vivió unos 70 años. O sea que tampoco fue un ratito, no, fueron 40 años de gobierno en que hizo mucho, ¿verdad? Saúl no inició la monarquía, fue el pueblo de Israel que se cansó de derrotas y fracasos y además no confiaban en Samuel y sus corruptos hijos. Pero no eran los hijos de Eli. No dicen que los hijos de Samuel también fueron. Sí, parece que también tenían sus cosas. Entonces vean qué problema cuando uno como líder, si uno tiene un liderazgo espiritual y resulta que los hijos no le caminan. Por eso Pablo, dice que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ¿verdad? Pero eso es, pero los hijos a veces toman decisiones equivocadas. Exacto. O sea, Samuel fue bueno, pero en algún momento, como todos, metemos la pata con los hijos o con los que están cerca, ¿verdad? Entonces resulta que las decisiones desde el punto de vista de lo que era de guerras contra los pueblos vecinos, como que solo derrotas tenían. Y entonces el pueblo se cansó y dice, hagamos un rey que nos defienda y que organice todo. ¿Cómo era Saúl? Viene en 1 Samuel 8:15, por si alguien quiere verlo. O sea, para que vean que no era... Que era pinta o una buena pinta, ¿verdad? No conseguí la foto para las mujeres, pero... y que era alto. Muy alto, sí. Le llegaban a los hombros. Todos los demás le llegaban a los hombros, ¿verdad? Dice, Dios escogió a Saúl y Samuel lo reafirmó públicamente derramando aceite en su cabeza. Saúl recibió el Espíritu Santo para realizar sus obras. Vean que él recibió el Espíritu Santo. O sea, tenía el permiso. Su corazón fue mudado, dicen. Sí, su corazón fue mudado, dice la Biblia. Entonces dice que él lo recibió. O sea, al principio él tenía sabiduría, ¿verdad? El Espíritu Santo no, generalmente se recibía para ciertos momentos. En el Antiguo Testamento se recibía, pero no como nosotros, que cuando lo aceptamos permanece en nosotros. Dice, él con gran destreza militar venció a los enemigos de Israel. Era un buen guerrero. Pero Saúl desobedeció a Dios y de esta manera el Señor se negó a establecerle una dinastía. Se recuerden que cuando cumplían la voluntad de Dios, Dios hacía que la dinastía de ese rey fuera en adelante. Entonces él hubiera heredado el reinado a un hijo y el hijo al otro hijo y así hubiera seguido. Pero como él desobedeció, Dios le quitó eso. Aquí vemos a Saúl. Dice, Saúl pierde el favor de Dios, se puso a hacer cosas que no estaban permitidas y entonces ahí él le ruega a Samuel, ¿verdad? Pero perdió. Ya una vez que metió la pata, perdió todo el poder y la bendición de Dios. Caída de Saúl. ¿Qué fue lo que hizo? Sacrificó animales en Gilgal en vez de esperar a Samuel. O sea, se puso a hacer cosas que solo estaba autorizado el profeta. Él no tenía permiso de hacer eso, pero como duraban tanto, entonces él se dijo, como dura tanto, mejor lo hago yo, decía la tía Miriam, ¿no? Pero
Era estresado. Ah, está atrasado, seguro era medio sanguíneo y era impuntual Samuel, pero entonces no, aún así no le daba derecho a Saúl de hacer sacrificios. Antes de la batalla, exigir precipitadamente que su ejército ayunara. Recuerden que el ayuno es un asunto espiritual y se puso a pedirle sin dirección de Dios a que el ejército ayunara. Entonces vean qué interesante. Cualquiera diría, ¿y qué malo tiene eso? Si es algo bueno, ayunar. No, es desobediencia. O sea, si Dios le pide, usted lo hace. Y si Dios lo pide, lo hacemos, pero no inventemos, ¿verdad? Se negó a considerar anatema todos los animales tomados en batalla. Es que eso es una gran tentación. Imagínese usted, gana la batalla y le quedan miles de reses, miles de cabras, miles de ovejas, y Dios le decía, destruya todo. No, hombre, con eso me monto una finca bien buena, decía. Entonces no aceptó destruir lo que Dios le decía, ¿verdad? La gota que colmó el vaso, que esta vez sí es gravísima, fue consultar a la bruja de Endor. Ustedes saben lo que es un rey ungido por Dios ir a visitar una bruja. Dice que era de las mejores de la época. No, y la bruja se la jugaba, dicen. Eso no era una gota, eso era un tsunami. Ese es un de los peores errores, y los que lo hayan hecho, su familia lo hayan hecho, pidan perdón ante Dios, porque eso es un pecado de idolatría, pero no solo idolatría, es directa idolatría a Satanás, negando el poder de Dios. Entonces cuando Saúl hizo eso, hasta ahí llegó. Eso fue lo peor que pudo hacer. Entonces a veces yo hablo con gente y me dicen, mira, yo nunca lo he hecho, pero mi abuela lo hacía. Mira, mi mamá lo hacía. Pues rompan con eso. Porque recuerden que visitar, o quien visite, o haya visitado brujas, adivinos, eso es uno de los pecados más graves que existen. Porque es haber sustituido a Dios, pero por el enemigo, por Satanás, ¿verdad? A veces hay gente que se idolatra su dinero, pero por lo menos es el dinero. Pero cuando usted va donde un brujo, está sustituyendo al Señor por Satanás. Ese es un gran pecado. Perder una gran batalla ante los filisteos, ese fue al final, perdió la gran batalla ante los filisteos y comenzó para atrás, dice. Y ¿en qué desencadenó? Que en esa gran batalla, dice, él se suicida. Con tal de que no lo agarren los filisteos, puso la espada y se tiró encima de la espada. Y así terminó el reinado de Saúl de esa forma tan trágica. Entonces vean que a pesar de que recibió el Espíritu Santo, ¿cómo termina? Nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Queremos terminar así? O sea, tenemos que cambiar radicalmente en muchas de las formas de nuestra vida. Alguien dice, mira, es que mi esposo no me responde, cambie usted. Es que mi esposa no me responde, cambie usted. Hay gente que quiere cambiar al otro, pero no cambia a él. Nosotros tenemos que cambiar para que los demás nos respondan. Y ese es un asunto del Espíritu Santo que va actuando en cada uno de nosotros. Con respecto ya al final, ahí se ve la bruja, Saúl consultando a la bruja de Endor. Con respecto a la bruja de Endor hay varias interpretaciones que para mí dicen unos que ella le pide que el profeta venga para hacerle una consulta. Él le pide a la bruja y dice, y Samuel vino, ya muerto. Entonces hay unos que dicen que fue un permiso especial que Dios le hizo a Samuel para venir. Yo no creo eso. Dios no hace pactos. Exactamente. Es que Dios no hace pactos. Eso que dice la Calita, Dios no se puede mezclar con las tinieblas. Y sin embargo hay cristianos que creen eso. El diablo. Dice todavía la costumbre ajena. Exactamente. Entonces, aunque los que yo creo que tienen la razón es los que dicen que ese espíritu que se le presentó a Saúl era un demonio disfrazado de Saúl. Es un engaño. O sea, aunque diga que fue Samuel, Dios no puede contradecirse. O sea, recuerden que parte de la interpretación de la Biblia y de la vida de nosotros es que tenemos que conocer a Dios. Nosotros no
tenemos que saber cuál es el Dios de nosotros. ¿Es Dios de amor? Ah, entonces Dios todo se vale porque Él nos ama. Como me dijo un familiar, Dios es amor, se vale todo. Al final de alguna manera me perdona. No, porque Él es juicio. Entonces, si usted viola un mandamiento, ¿qué pasa? Va al infierno, ¿verdad? Por solo uno. La ventaja es que tenemos uno que pagó por nosotros y que si nos arrepentimos en el nombre de Jesús, todo queda borrado. Pero igual que va a seguirlo haciendo. Exacto. Entonces recuerden el hecho de que en esta cita bíblica hubo su pleito, porque algunos decían que sí era Samuel, otros que no era Samuel. Yo, sinceramente, como dijo Raquelita, Dios no puede contradecirse. Él no puede actuar a través de una bruja. Nunca. Aunque me contaban los que iban a eso, que ponen hasta una Santísima Trinidad y ponen una figura de Jesús y un montón de cosas. Ay, es que solo trabajan para hacer el bien. Eso es un engaño para que la gente caiga. Diga, "Ay, mira qué buena esta señora, es seguro de Dios". Y no es así. Pues entonces, sigamos nuestra vida para que no nos pase las de Saúl y perder toda la herencia que tenemos. Amén. Buenos días. Ay,